dinero es un tema muy amplio y de mucha importancia en la Biblia, ¿no sabía, hermano? En los evangelios, usted toma Mateo, Marcos, Lucas y Juan, de cada 6 versículos, por lo menos de cada 6 versículos se toca el tema del dinero o de las posiciones. 12 de las 38 parábolas que Jesús habló tienen que ver con el tema. ¿Sabe? Cuando usted suma todo esto, todos estos versículos y clasifica las enseñanzas en torno a lo que es el tema del dinero y su manejo en la Biblia, Jesús habló más sobre el dinero que del cielo, del infierno y la vida eterna. Increíble. Y nosotros necesitamos hablar y enseñar sobre el tema. Y esto debe ser también de una perspectiva de revelación o una perspectiva de discipulado, un tema que se enseña y se habla en la iglesia. Es que tenemos 2 grandes problemas cuando hablamos sobre este tema. Número 1, la mala enseñanza. Porque la praxis es que cuando hablamos de dinero es porque hace falta algo y porque hay que buscar a 2 o 3 a quien le vamos a torcer el brazo para sacarle los chavos. ¿Verdad? Yo quiero que usted haga esto conmigo, respire profundo. Aquí no le vamos a vender nada, no le vamos a pedir nada, no vamos a alinear a la gente para que pase de 20, de 1000, de 3000, de 4000, no vamos a hacer nada de eso. Hoy nosotros queremos dar una buena praxis, queremos decirte que el Señor nos ha enviado a compartir esta palabra contigo. Amén. Porque queremos, como hijos amados en la fe, en la metáfora y en el contexto de la iglesia del Señor, impulsarte, bendecirte, para que tú seas prosperado. Entonces, hay mucha, muy mala enseñanza y sobre todo muy malos ejemplos. ¿Sabe lo que decía Robert Kiyosaki? Él escribe un libro, es un economista, y escribe un libro que se llama Rich Dad, Poor Dad, padre rico y padre pobre. Lo que los padres ricos le enseñan a sus hijos sobre el dinero y lo que los padres pobres le enseñan a los hijos sobre el dinero. Generalmente los padres ricos enseñan a sus hijos a invertir y a multiplicar. Los padres pobres enseñan a sus hijos a gastar su dinero. Entonces él dice, el problema del dinero no es donde usted haya nacido, o en la cuna, o en la clase, porque él decía, el problema es que nosotros tenemos personas que tienen una baja profesión, y allá, como decía en Puerto Rico, están pelados, pero también tenemos un banquero, también tenemos abogados, también tenemos empresarios que están igual de pelados. Porque el problema es que donde aprendemos y se nos habla del dinero, no es en la escuela, no es en la universidad, se nos enseña en la casa. Y si usted posiblemente es de la familia Gastón Rivera, de la familia de los Gastones, y se casa con una amiga, con una esposa que es de la familia de las Pelás Manso, pues tenemos a Gastón Pelado. Así como formamos Rivera Santo, Mejía entre ellos, usted sabe, no, Gastón Pelado. Entonces, son combinaciones tremendas. Y llevamos toda la vida lo que nos enseñaron a veces en nuestra casa. Y necesitamos desarrollar una mentalidad, diga conmigo, de mayordomía. Y esa palabra se usa mucho en la iglesia. Yo quiero que usted la anote y definirla sencillamente. Mayordomía es la sabia administración de la vida. Yo no dije la sabia administración de los cheles, dije la sabia administración de la vida. Porque es un ejercicio que hablará de tus prioridades, de lo que es importante para ti, de las cosas que son. Porque yo quiero decirte que yo vine a hablarte en esta hora de prosperidad, pero la prosperidad y la abundancia van más allá del dinero. Cuando uno tiene una mentalidad donde piensa que prosperidad es solo dinero, déjame decirte que tienes un concepto muy reducido, muy escaso de lo que Dios quiere hacer contigo. La palabra mayordomía en el griego es oikonomía. Y es la palabra que aparece en la Biblia y que se traduce como mayordomía. Y la palabra significa administración de los bienes propios o ajenos. Y de esta palabra es que también viene la palabra economía. Y hay 5 áreas, le dije que vamos rápido, tiene que tomar nota de esto porque penosamente no lo puedo tematizar, puntualizar ni repetir. Hay 5 áreas de lo que yo llamo que un creyente, para ser un buen mayordomo, debe tener en lo que yo llamo mayordomía integral.
mayordomía integral. Son 5 áreas de las cuales, para poder ser una persona próspera y abundante, tú tienes que maximizar. ¿Está conmigo hasta ahí? Primera área de mayordomía integral para aquellos que interesen la prosperidad y la abundancia en todas las áreas de su vida. Número 1, la mayordomía del tiempo. Dios mío, la puntualidad es parte de su santidad, mis hermanos, dice el pastor Manuel Peláez. A veces necesitamos comenzar a redimir el uso que hacemos del tiempo. A veces perdemos demasiado. A veces se nos escapa. Séneca, un escritor romano, dice que no es que nosotros en la brevedad de la vida, no es que nosotros hayamos recibido poco, sino que del tiempo somos manirrotos. No lo economizamos, no lo tematizamos como un recurso que tenemos a nuestro favor. Número 2, la mayordomía de las finanzas y los bienes. Miren, porque, ¿sabe algo? Muchas veces no es cuando tú te ganas, es como lo gastas. Hay gente que a veces gana, mire, muy poco, pero está bien administrado. Hay gente que gana muchísimo, pero pésimamente administrado. A veces el que menos gana, a veces el que menos tiene. Porque a veces no es cuánto tú tengas, sino cuánto necesitas. Tercero, la mayordomía de tu cuerpo. Cuidarte. O sea, porque Dios te puede dar, mi hermano y hermana, años de vida para que tú maximices tu potencial, lo que Dios ha dado para ti. Pero si tú no tienes una visión integral de mayordomía, mire, hay gente que va a durar los 50 años cuando Dios te pudo haber dado unos buenos 75, unos buenos 80. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Cuarto, la mayordomía de los dones y de mis habilidades. Cuando tú vayas al cielo, Dios te va a preguntar, como en la parábola de los talentos, ¿qué hiciste con el talento que te di? Y número 5, mayordomía de la creación. Esto es de los recursos alrededor de mí. Mire, Tommy Moya, el pastor Tommy Moya, escribió algo que me llamó mucho la atención y quiero dárselo esta noche. Es imposible llegar a ser un hijo maduro en Cristo y no convertirse en un fiel mayordomo de tus recursos económicos. Voy a volvérselo a repetir. Es imposible llegar a ser un hijo maduro en Cristo sin ser primero o sin no convertirte en un fiel mayordomo de tus recursos económicos. Una persona, ¿sabe algo? Puede ser manipulada para dar por los motivos que sean y nunca ser un buen administrador de sus bienes y recursos. La gran omisión de la mayoría de las congregaciones es que la enseñanza de la mayordomía y de la generosidad no es parte de su estrategia de edificación. ¿A qué me refiero? Que muchas veces solo le enseñamos a la gente sobre el tema del dar, del ofrendar, del diezmar, como un asunto de una transacción económica. No desde la perspectiva desde cómo tú vives, con todo lo que tienes y con todo lo que el Señor te ha dado. Más que tráeme para que me des y Dios te bendiga, es que la generosidad es el lenguaje que Dios habla. Porque Dios fue el primero que fue generoso. El que entregó a su Hijo por ti. Amén. El que creó este universo para que nosotros pudiésemos relacionarnos con Él y vivir con Él. O sea, cuando tú amplías ese concepto, entonces te das cuenta que mi respuesta, mi deber es relacionarme con Él en amor, porque Él me ha dado el ser, o sea, a Él le pertenece todo. Gloria a Dios. Entonces, si a Él le pertenece todo, Él me lo ha dado todo, me ha puesto en esta tierra para que yo cuide de ella, deposite mis talentos, traiga fruto de mi tiempo, traiga fruto de su creación, traiga fruto de lo que yo hablo. ¿Sabe lo que yo soy? Yo soy un administrador, yo soy un mayordomo. Diga conmigo, yo soy un mayordomo. El problema es que a veces nos creemos dueños y tú no eres dueño. Dile que está a tu lado, tú eres un mayordomo. ¿Tú has visto el empleado que se cree dueño? ¿Te conoces gente así? Mire que le dan así un chin y él se cree que el dueño coge el brazo y lo deja. Le dan la llave, entonces él, ¿qué pasa aquí? Tengo la autoridad. La visión del reino de Dios es que usted es un mayordomo, un administrador
Y Pablo dice, escribiéndole a Timoteo, es necesario que todo administrador sea y buen obrero sea hallado fiel, que sea hallado aprobado. ¿Está conmigo hasta aquí? 7 realidades de la iglesia de hoy acerca del manejo del dinero. Estos 7 datos los va a dejar pensando. 1. ¿Sabe que el 85% de los pastores se sienten incómodos o no equipados para predicar o enseñar sobre finanzas y generosidad en sus congregaciones? Estos son unos datos de un fondo de investigación de los Estados Unidos. ¿Sabe que el 85% de los pastores dicen, ay, yo como que no me siento bien de hablarle de esto a la gente? Y yo quiero decirte que son necesarios tiempos como estos, donde nos podamos hablar con sinceridad, donde podamos educarte, instruirte sin atadura, sin que tengamos una deuda, sin que la gente se sienta que aquí me están trayendo para sacarme algo. La mayoría de los pastores no le enseñan a las congregaciones sobre administración y mayordomía. ¿Sabe por qué? Y aquí los pastores nos vamos a tirar medio. Porque los primeros que no somos buenos administradores financieramente de nuestras vidas somos nosotros. Sí, hermano, porque uno no le puede dar a la gente lo que uno no tiene. Y por eso yo le doy gracias al Señor que usted está en esta iglesia, hermano. Mire, hermano. Usted está en una iglesia de reino, ¿sabe? Usted está en una iglesia de bendición. Usted tiene líderes pastorales. Mire que no solamente son pastores amorosos, entregados a la obra, saben cómo multiplicar, saben cómo administrar, han traído recursos, tienen una categoría y una calidad probada en esta área. Así que mire, si usted está en esta casa, usted va a ser impulsado, bendecido, you want it or not. Lo quiera o no, esto es así. 2, el 90% de las congregaciones no tienen planes o recursos para enseñar a los participantes sobre principios de mayordomía y generosidad. Yo quiero que tú mires al hermano que tiene a tu lado y diga, este aplauso es para ti, y le das un aplauso, dile un aplauso, dile, este aplauso es para ti. Porque usted está en 1% usted está en 1% de iglesia. Hay iglesias que llevan 50 años de fundado y han hablado de muchos temas de reino y de mucha bendición. Y nunca han sentado a la gente a 2 o 3 días de decir, vamos a darte unos consejos, vamos a impulsar sobre esta área de tu vida, que es tan espiritual como cualquier otro. 90% de los cursos donde estudian los pastores en los seminarios no trabajan temas financieros. Cuando un pastor puede quebrar una iglesia por una mala decisión. Te hablan de cristología, te hablan de liberación, te hablan de sanidad, te hablan de maldiciones generacionales, todo eso es bueno. Pero no enseñamos a la gente a tomar decisiones sobre cómo trabajar ese tema de mayordomía en la vida de la gente. ¿Saben? La mayoría, número 4, en la mayoría de las congregaciones, esto es un panorama de cualquiera de muchas iglesias, 80% de la congregación da irregularmente, 10% da con alguna frecuencia y menos de un 10% da generosa, fija y atentamente. ¿Sabe qué quiere decir con esto? Que de cada 10 personas, 8 dan ni un duro. Uno está ahí dando algo y hay uno que mire, que lleva a los otros 8 en la espalda, hermano. Los lleva así cargado. Los otros 9 se sientan, cogen aire, gozan del culto, levantan las manos, se reciben sanidad, unción, liberación y mandan. 5. La mayoría de las congregaciones se ha concentrado en levantar fondos, que es una transacción financiera, cubrir el presupuesto, construir un edificio, pagar las cuentas. Y ese es como nuestro vocabulario, y la enseñanza primaria no ha sido sobre principios del reino, en torno al tema de la mayordomía y en torno al tema de convertirte en un dador generoso y en alguien autosuficiente por la gracia de Dios. Gloria a Dios. Número 6, más de la mitad de las congregaciones siempre están atrasados en sus presupuestos mensuales. Y número 7, la opresión de los gobiernos y las nuevas leyes que se están aprobando hace cada día más difícil para las congregaciones poder sustentarse y poder alcanzar el propósito de Dios para sus vidas. Aleluya. Mi hermano, esta realidad
Porque una iglesia puede ser extraordinariamente poderosa, puede tener una visión gloriosa, pero si no tiene los recursos para llevarla a cabo, se va a quedar en el papel. Cuando lleguemos al reino de los cielos, habrá pastores que penosamente, cuando vayan a dar cuentas al Señor, irán con la tristeza de que no han podido desarrollar lo que Dios les dio, porque el pueblo que pastoreaban no desarrolló una mentalidad de reino en la cual pudieran sentirse como contribuyentes a la extensión del reino y como personas sabias, bendecidas, prósperas, libres económicamente, para poder alcanzar lo que Dios ha dicho que alcanzaría. Hermano, diga conmigo, hasta aquí fue el cambio. Diga, hasta aquí fue el cambio. ¿Sabe por qué? Porque tú estás escuchando esto en esta noche y esta palabra tiene que traer un rompimiento en tu vida. Llega el momento donde uno tiene que decir, ¿sabes? Enough is enough, o sea, suficiente es suficiente, se acabó. Llega el momento donde uno va a hacer cambios radicales en su vida de una o dos maneras. O cuando uno ha obtenido la enseñanza y la revelación y se mueve, o hasta que la vida te pone contra la espada y la pared, con la cabeza casi la nariz salida del agua, para decir, esto tiene que cambiar. Amén. Yo espero que usted no tenga que esperar hasta la segunda, de tener casi el agua al pescuezo, casi aquí en la mejilla, casi con el borde de la nariz afuera para respirar, para decir, yo tengo que buscar un cambio. Para decir, yo creo que yo tengo que hacer un presupuesto. Para decir, espérate, yo creo que yo tengo que ser más sabio como invierto mi chelito. ¿Verdad? Uno tiene que como que de repente tomar esa determinación. Y yo quiero decirte que el reino de Dios opera a través de principios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. El reino de Dios opera a través de principios espirituales que son tan fundamentales como los principios y las leyes que rigen el universo. Mire, usted posiblemente puede decirme, no, pastor, yo no creo en la ley de la gravedad. Usted puede decir que usted no cree en la ley de la gravedad. Yo me voy a atrever, pero si usted se trepa ahí donde la pastora se mudó ahora, que se ve toda esa ciudad, y usted dice, no, yo no creo en la gravedad, y usted se cae allá arriba, yo creo que, mire, como decía, por no decir por mi progenitora, que usted va a creer en la gravedad. Tú creas o no en la gravedad, tu cuerpo no se va a quedar flotando en el aire. Hay una fuerza centrífuga que te va a traer fuertemente hacia el suelo. Ese principio y esa ley funciona, la entiendas o no, la creas o no, la vivas o no, se va a manifestar. Y en el reino de Dios hay principios que se manifiestan. Por ejemplo, Dios es amor, eso es un principio. Dios es amor, el amor es la esencia misma de Dios. Los mandamientos son principios. Honra a tu padre y a tu madre para que tu vida sea alargada. Si tú honras a tu papá y a tu mamá, el principio dice que tú vas a tener larga vida. La ley de la siembra y la cosecha, mi hermano, es tan evidente que cuando los impíos la practican no tienen resultados. Sí, eso es así. Como es un principio, como la gravedad, no te puedes olvidar de eso. Como es una ley establecida por Dios, no importa que no creas, se va a activar mientras haya alguien que active el principio. Y hay a veces empresarios mundanos y gente mundana que tiene más sabiduría y temor sobre Dios que nosotros. Hermano, y Dios los bendice. Son gente que, hay empresarios y gente que recibe unas bendiciones y por otro lado establece, da. Oiga, y no se seca. ¿Por qué? Porque está activando el rendimiento del principio. Mire, la ley del principio, la siembra y cosecha es tan evidente que otras religiones del mundo lo han esbozado como la espiritualidad del karma, la religión oriental. O sea, ¿y por qué te traigo esto? Porque ¿cómo es posible que muchas otras personas que están allá afuera, que no tienen la revelación que tú y yo tenemos, a nosotros Dios nos descorrió el qué? El velo, nos ha hablado de esto, nos ha traído revelación. ¿Y cómo es posible que otras personas puedan estar disfrutando del rendimiento, o sea, de la operación de dicho principio? Y tristemente muchos ciudadanos del reino viven en desconocimiento de ellos, o no los creen,
o simplemente han decidido no obedecerlos. Amén. Gloria a Dios. Entonces, muchas veces hay gente que escoge vivir de acuerdo a sus prioridades y necesidades. Señor, tú sabes, ya decimos, mira, Señor, tú sabes, si yo tuviera, ay Señor, la gente dice, si yo tuviera, pastora, mire, si yo tuviera, usted sabe que yo soy, mire, de corazón con usted, pastora, de corazón, pero si yo tuviera, chacho, si yo tuviera, pastor, usted sabe que eso estaría ya ahí hecho, construido, ya, estaría ahí ya. Predica. Si yo tuviera. Entonces muchas veces hay gente que escoge vivir bajo sus necesidades y bajo la misericordia de Dios antes que vivir de acuerdo a los principios del reino. Entonces de esto vamos a hablar mañana. La sabiduría de Dios ordenadamente no dice esperad a que recibáis, como la Reina Valera, esperad a que recibáis para entonces otorgáis a los otros. No dice así, ¿verdad? Dice dad y se dará. La fórmula del reino es a la inversa. El problema es que la gente quiere que Dios le invierta la fórmula. Dame payola. No, dice da y yo te voy a dar. Esa es la fórmula, Entonces, ¿cómo se identifica un principio bíblico? Me parece una buena pregunta para esta noche. Se define un principio bíblico. El apóstol Rafael Osorio nos decía, un principio bíblico es una ley espiritual establecida por Dios de carácter eterno. O sea, esto fue, es y será. Y dará resultado, no importando el tiempo, el lugar, las circunstancias o personas, siempre y cuando haya alguien que crea y active el mismo. Voy a volver a repetir para que estén tomando nota. ¿Qué es un principio bíblico? Un principio del reino de Dios. Es una ley espiritual que estableció Dios mismo. Es de carácter eterno. Dará resultado, no importa el tiempo, el lugar, la circunstancia o las personas, siempre y cuando haya alguien que esté dispuesto a activarlo. Mire, la Biblia es mucho más que un manual de historias clásicas. La Biblia es mucho más que un manual histórico de la revelación del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento y de un tal llamado Jesús, o simplemente un libro inspiracional. La Biblia, Dios nos dio códigos, principios espirituales para los ciudadanos de este reino, para vivir con calidad, con propósito, con efectividad y éxito. Yo creo que si nosotros tomamos muy en serio estudiar la palabra para obtener revelación en estas áreas, vamos a tener poderosamente grandes enseñanzas. Por eso yo no te estoy enseñando este seminario sobre lo que es la mayordomía integral para la libertad y la provisión financiera desde la perspectiva de un curso de matemáticas. Esto no es de inversiones. Aquí yo estoy hablando de la sabiduría del reino de Dios para que nosotros podamos vivir en ese propósito eterno y abundante de parte de nuestro Dios. Mire, y hay principios y acciones que el Señor ha establecido que siempre van a dar resultados. ¿Quiere algunos de ellos? Copie por ahí. ¿Qué es un principio bíblico? La oración y el ayuno. Principios que van a nutrir la vida de todo creyente. Hay que orar y ayunar. Eso es así. Número 2, la fe. La Biblia dice que la fe es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que. Y que sin fe es imposible agradar a Dios, dice Hebreos capítulo 11. Así que la fe es un principio inquebrantable. Para ver lo visto necesitamos fe. Eso va a ser ayer, eso va a ser si hoy y va a ser cuando también. Mañana. El dar es un principio bíblico. Dar y se os dará. El que siembra escasamente recibe. El que siembra abundantemente recibirá. Da medida buena, monetaria, remecida, abundante. Es un principio de la palabra. El que da, recibe. Principio de la escritura, la unidad y el acuerdo. Si estuvieran todos más donde ayer está. La santidad. Sin santidad, sin la cual dice la escritura, nadie verá el Señor. Son principios, enseñanzas que son de revelación. Son principios que Dios ha establecido por las cuales se gobierna el mundo. Por eso, las primicias
Las primicias son como un axioma. Mañana voy a hablar un poco más sobre esto, pero nuestra iglesia ha tomado, de allá en Puerto Rico, le cuento nuestra experiencia. El Señor nos llevó a mirar el modelo de la Escritura. ¿Qué celebra la ofrenda de primicias? Que todo lo primero y lo primigenio le corresponde a Dios. Que Dios es digno de lo primero en nuestra vida. Que Dios no comparte el primer lugar con nada ni con nadie. Y lo ha empezado a hacer a través de... ¿Se acuerda cuando Dios llamó a Abel y Caín y les pidió que trajeran ofrenda? Y de alguna manera Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, porque Abel trajo de lo primigenio, trajo de lo más grueso, de lo más cualitativo. ¿Sabe? Dios le pedía a las personas que estuvieran en el campo que separaran la primicia de su cosecha. Le pedía al agricultor, le pedía al ganadero que trajera el primado, el primero. ¿De qué? De sus machos cabríos. Porque a Dios le correspondía el primogénito. Por eso el primer hijo ya era bendecido, le tocaba el doble de los demás por el asunto de la ley, porque este asunto graficaba que a Dios le correspondía ¿qué? El primero. Porque Él ella rompió tu matriz, porque Él fue la causa de tu vigor, porque te hizo ser padre, porque te hizo experimentar el primado de Dios, a Dios le corresponde. Entonces, cuando nosotros decimos, vamos a traer al Señor ofrenda de primicia, ¿sabe lo que estamos diciendo? Estamos diciendo que a Dios le corresponde ¿qué de nuestra vida? Lo primero. Si usted entiende el principio, el acto de primicia es como un axioma. O sea, es una acción clara, es una acción que se desprende de tu entender el principio. O sea, claro, con razón, seguro, no hay duda. Pasa como en la matemática. Aquellos que estudian matemática y cogieron geometría, el pastor no se metió en la geometría esta hora, Dios mío. Cuando usted estudia geometría, usted sabe que las figuras geométricas surgen a raíz de las definiciones. ¿Qué es una línea? Usted sabe que es algo que está así, pero las líneas son invisibles y nadie las ve. En la geometría se funciona a través de la definición. ¿Qué es una línea? No es una raya ahí. Una línea es la distancia más corta entre ¿qué? Entre dos puntos. Y una vez tú entiendes eso, donde quiera que tú veas ese trazo, tú vas a entender que es una línea, porque es la distancia más corta entre dos puntos. O sea, hay cosas que comienzan a ser tan evidentes cuando tú agarras el principio. Por eso quienes han entendido que Dios es el primero, que Dios merece el primado, que Dios merece lo primero de nuestra vida, sabemos que de todo lo que tenemos, de todo lo que somos, de todo lo que hagamos, a Dios le corresponderá siempre lo primero. Esto no tiene que ver con finanzas, pero si tú entiendes esto, tu vida financiera se alinea. Hoy se alinea. Si usted se fuera de aquí y decir, pastor, apague y vámonos, apague y vámonos, con esto en los próximos 3 meses tu vida financiera cambiaría de atrás hacia adelante. Creo que sería un antes y un después. ¿Sabe que la generosidad es hija del agradecimiento y de la fe? Por eso, como le decía antes a algunas personas, no espere nunca, o si usted está esperando